Hola, queridísima comunidad del INSO. Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos súper contentos por muchos motivos, pero el principal motivo, sin duda, es porque tenemos hoy a nuestra queridísima doctora Lilia Romero, Lili Roth, conocida por todos nosotros. Ya hablaré de ella, pero no contengo la emoción de que esté hoy aquí en nuestro espacio del Instituto Latinoamericano del Sobrepeso y Obesidad, esperando con la ilusión de que haga de este espacio virtual, de este Instituto de Educación para Adultos en el área de la salud, una más de sus casas académicas. Vamos a los parroquiales para que no me regañe mi querido Olivier. Como saben ustedes, tenemos el cuarto Congreso Internacional, el CIMO, de Medicina de la Obesidad. El programa está espectacular con respecto al año pasado. Tenemos a gente de la Cleveland Clinic, por ejemplo. Tenemos a la famosísima doctora Ana Bellón de España, con todo esto nuevo que hay acerca de alteraciones metabólicas de la línea media. Tenemos a su vez también a César Ochoa, magnífico endocrinólogo experto en fármacos de la Universidad de California. Y tenemos a muchísimos especialistas de otros países y, por supuesto, un gran número de médicos mexicanos. Y quiero hacer hincapié que además tenemos aquí muchos exalumnos míos de la Facultad Mexicana de Medicina en la Universidad La Salle, como mi querida doctora Goñi, Carlita Goñi, que ahora es una gran endocrinóloga, y hay muchos alumnos míos de la Facultad de Medicina de la UNAM que están, como mi querido González Pluma, que está dando una plática impresionante. Vamos a tener una primicia muy especial, que es el lanzamiento de los criterios de los lípidos de acuerdo a los criterios nacionales. Es el tercer evento donde se presenta esto a través de nuestra alianza con la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es muy importante, ¿eh? No son las guías que se usan con anterioridad, ni son las guías de Estados Unidos, ni son las guías de Islandia, ni son las británicas. Es la experiencia por más de 15 años de nuestra querida Sociedad Mexicana de Cardiología, volcada ahora en un tema totalmente nacional. Finalmente, tenemos en este congreso también, en la parte de la tarde, una experiencia muy fuerte con el Instituto Nacional de la Defensa Médica, en esta visión que tenemos de que el médico tiene que conocer sus derechos, cómo conocerse. Participa con nosotros la doctora Caballero, Cristina Caballero, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, acerca de eutanasia, muerte asistida, cuidados paliativos. Y viene con nosotros expertos en CONAMED para decirnos en realidad la CONAMED hoy por hoy con nosotros en qué términos está, a qué términos vamos. Tendremos, por supuesto, a la maestra en Derecho Penal, Alejandra Romo, directora del instituto, con toda esta manera que tiene y toda esta forma que tiene para explicar los derechos de los médicos y en qué delitos se puede incurrir o no, y sobre todo lo que no hay que hacer. Y luego vamos a cerrar ese módulo con una experta, un grupo de expertos en la parte COFEPRIS. Cómo debe estar tu consultorio, cómo deben estar las situaciones, cómo deben de estar tus recetas, cómo te tienes que dirigir hacia tu comunicación digital, que son cosas muy importantes y que no tenemos que olvidar como médicos. Esto es, al final, dos escenarios de mucha utilidad. ¿Cuándo es esto? El 5, 6, 7 y 8 de diciembre, donde puedes estar en un escenario totalmente virtual y muy acomodado, muy viendo lo que tiene que pasar en tiempo real, ¿ok? Interactuando, si quieres, con preguntas y, por supuesto, al final de cada día, la doctora Mónica Cupil y la doctora Carmen Cedillo hacen nuestro famoso punto de con qué nos quedamos del día de hoy. Pero si tú no puedes estar o del 5 al 8 o no puedes estar en toda esta parte, con tu clave puedes entrar a nuestro congreso desde el 5 de diciembre hasta el 28 de febrero totalmente a demanda.
Esto nos permite que cuando tú tengas espacio, cuando tú tengas tiempo, puedas mirarlo en cualquiera de tus dispositivos. El precio normal de este congreso son 2.500 pesos mexicanos, pero estamos en nuestra política masiva, por lo cual, de inclusión, por lo cual, lo único que tienes que hacer es, si tú tienes tu credencial del ILSO, comunícate con nosotros, te lo tienes ya asegurado en beca completa. Si no tienes la credencial del ILSO, bueno, pues la compra son 300 pesos. Es una credencial que sirve para lo que queda del 2023 y todo el 2024, que te permite entrar a los fenómenos de gratuidad o de cooperación de todo lo que nosotros tenemos para ti en el ILSO. Pues este es nuestro Congreso Internacional. El otro anuncio que quiero hacer es una masterclass buenísima que vamos a tener aquí con Vinicio Vargas acerca de la inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades. Y pues, como tú sabes, el instituto está empeñado en todo lo que es digital, en todo lo que es artificial, en todo lo que nos permite la época actual que después de la pandemia se desató, pero que nosotros veníamos preparando hace tiempo de estos espacios absoluta y totalmente diferentes. Así es que lo que tienes que hacer es conectarte en nuestros espacios, ya sea de Facebook o ya sea de Twitter, o tomar contacto con nuestro equipo para que tú puedas estar enterado de todas nuestras masterclass y de todo lo que nosotros hacemos para ti, con mucho gusto, en lo que llamamos Comunidad ILSO. Mi último punto y muy importante es decirte que estoy muy contento también, igual que todo mi equipo, porque es la primera vez que en las masterclass, en el Congreso y ya en uno de nuestros diplomados está participando muchos exalumnos del ILSO, gente que antes de nuestra administración, hace 10 años, 14 años, 8 años, tomó alguna actividad y que hemos ido por ellos y nos hemos integrado a nuestra plantilla de profesores, lo cual como institución de educación nos da muchísimo gusto. Bueno, y ahora sí, el momento culminante de los que somos sus fans digitales. Debo confesar que yo a mi queridísima doctora Lili la sigo, saben que soy su follower, ¿no? O sea, que la sigo en sus redes sociales, que me emociono, que me preocupo de todo lo que ella hace. Tengo que decirles a ustedes que yo la conocí en la Universidad La Salle, en el pregrado, cuando ella cursó brillantemente su carrera de licenciado en medicina como médico cirujano. Y luego tuve oportunidad de verla en nuestra misma universidad, porque hizo psiquiatría en el posgrado. Luego de eso hizo estudios de alta especialidad en psiquiatría legal y forense en el famosísimo Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Esto lo hizo ya en un curso universitario dentro del esquema de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en ese hospital emblema, ¿no?, que ha formado muchos psiquiatras en sus especialidades y lo sigue haciendo en nuestro país. El Hospital Fray Bernardino es una pieza clave de la atención en salud en este país. Un día hablamos de esto, es un tema pendiente, una asignatura pendiente, la salud mental de nuestro país, donde Lili además se dedicó a otras cosas para convertirse en una gran experta como perita. Es perita particular en materia de psiquiatría forense, es una conferencista y una capacitadora internacional en muchos temas relacionados con la psiquiatría forense, análisis de la conducta, comportamiento criminal y temas relacionados, como esto, como la verdad y la mentira. Ella ha brindado capacitación a muchas instituciones, tanto a nivel internacional como nacional, entre ellos a nuestras Fuerzas Armadas. Ella ha entrenado a gente del Ejército Mexicano, al Banco Nacional de Guatemala, al Poder Judicial de Panamá, la Universidad de Carolina de Puerto Rico, el Instituto de Especialización e Investigación en Psicología Forense y Criminología del Perú, entre muchas otras cosas. En México ha realizado una amplia labor respecto a lo que son las enfermedades mentales y el sistema penitenciario. Ella ha marcado, y lo sé con mucha experiencia, lo digo con mucha contundencia, ha marcado una manera de capacitar al personal técnico en las áreas médicas, criminológica, psicológica
Psychology, de seguridad penitenciaria. Vaya tema en nuestro país, donde es muy difícil que una mujer joven, una médica de gran trascendencia, logre marcar diferencias y lo hace. Actualmente brinda atención psicológica a personas privadas de su libertad en 3 centros penitenciarios federales. Y subrayo lo federal, porque pues ya se podrán dar cuenta de la complejidad de esto. Me cuesta trabajo no decir más atributos y más adjetivos para el fenómeno, pero diré lo siguiente. Es una mujer que conozco desde que era una niñita en la facultad, como decíamos atrás de cámaras, una niñita que preguntaba, que era muy inocente, que era muy inquieta, pero que era muy estudiosa, y que ahora la vida me premia, viéndola como lo que se ha convertido, una experta internacional fuera de serie, y una mujer que es capaz de aterrizar conceptos que a la gente le cuesta mucho trabajo. Y hoy, nada más y nada menos, a su estilo, nos tira una frase, el paciente que miente. Esto me encanta, porque entre los pacientes que mienten y algunos colegas deshonestos, nos hemos ido a una crisis de esta noble y maravillosa situación de un oficio que es la medicina. Doctora, bienvenida a su casa. Doctor Víctor Hugo Córdoba, buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer al Instituto Mexicano de Sobrepeso y Obesidad por la invitación. Gracias por esta noche para poder compartir un tema tan interesante con ustedes. Pues adelante, mucho gusto. Y pues bueno, vamos a ubicar que... Gracias. Vamos a ubicar que todos como médicos profesionales de la salud hemos tenido pacientes, personas que se nos hacen para incluso pedir alguna, digamos, datos clínicos de qué es lo que puedo yo tener como paciente, si es que eso es la pregunta de un paciente. ¿Cómo es que los pacientes nos pueden mentir? Y a veces creemos que el paciente viene de buena voluntad con nosotros siempre, no es siempre. Bien, me adelanto un poco a desarrollar el tema. Primero, gracias por estar esta noche con nosotros, conmigo. El poder compartir información siempre es enriquecedor para quien comparte, para quien escucha y también poderlos leer a ustedes. Siempre hay que ubicar que cuando se habla de la mentira no es hablar de solamente eso de que se distorsiona, esa información que se cambia, también es esa información que se oculta. Se ha hablado mucho acerca de qué es la mentira. Realmente el día de hoy, hacia los expertos en el tema, se considera que el mentir es transgiversar una realidad, se cambian detalles, o se crea toda una historia incluso, o la persona está ocultando información. Vamos a entender que la persona que es mentirosa, primero hay que definir qué persona es mentirosa. Hay que entender, todos nosotros mentimos, todos. No es de que ay, yo nunca miento, no. Todos mentimos bajo la definición que acabo de dar. O se distorsiona la información o se oculta información de forma totalmente voluntaria. Eso sí es importante decirlo, de forma voluntaria. No digo esto porque no vaya a ser que, o no digo esto para que el médico no crea que. Más adelante voy a seguir desarrollando la cuestión médica. Cuando llegamos como estudiantes hacia el tema de la detección de la mentira, del engaño, hacia esos indicadores verbales y no verbales de la mentira, usualmente los docentes preguntan, ¿quién de ustedes como alumnos es buen mentiroso o mentirosa? Regularmente casi nadie o nadie levanta la mano diciendo, no, yo siempre digo la verdad, yo no. Si somos realistas. La realidad es que las personas que naturalmente son mentirosas, el que se sabe buen mentiroso, el que sabe que desde niña, que desde niño se salía con la suya en las mentiras, prácticamente cuando es un adulto y viene de estas ciencias de la conducta y del comportamiento humano, como es ser psicólogo, como es ser psiquiatra, y hablamos también de otras áreas, no únicamente lo cerramos a salud mental. Esa persona que tiene una buena capacidad para mentir,
modificar información, ocultar información, hacia quién dirige la mentira y la capacidad de medir al otro o a los demás, ya de base es buen mentiroso. Y más aún si es que la persona está consciente de que es buena mentirosa. Es que me salí con la mía, mi mamá me creía todas las mentiras, mi papá también, mis hermanos ni se diga, o mis amistades se creen mis mentiras, o personas ajenas a mi familia y núcleo social primario me creen las mentiras. Esa persona es un buen mentiroso o mentirosa. Hay ciertas preguntas, ¿no? Que ¿quiénes mienten más, las mujeres o los hombres? Realmente estamos en un equitativo, vamos a decirlo así. La motivación para mentir cambia. Más adelante voy a referir por qué cambia la motivación para mentir. Cuando somos niños, niñas, adolescentes, regularmente se miente ¿para qué? Para evitar el castigo, ¿no? El castigo de mamá, de papá, de otros familiares, de quién rompió esto, quién hizo esto, quién lo hizo mal, y finalmente evitar el castigo. Ya conforme la persona crece, la motivación cambia. Si hablamos de esos pacientes que buscan un beneficio o como algunas personas dicen, ganancias secundarias de tener más medicamento, especialmente los psiquiatras, el medicamento controlado, que si otra receta de clonazepam del Ribotril porque se me perdió, ¿no? Y van buscando qué médico les da más recetas para adquirir más medicamento. Más adelante voy a hablar de eso, pero hay que estar conscientes que las motivaciones cambian. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes como médicos, han tenido pacientes manipuladores? El paciente manipulador que llega, es la primera vez que te ve. Hola, doctora, ¿cómo está? Se ve muy bien el día de hoy. Oiga, usted es muy reconocida. Yo ya quería venir con usted. Por cierto, fíjese que tengo esto y esto y esto. La adulación. La adulación es un término técnico para alabarte, para alzarte, para endiosarte. No quiero decir con esto que ese indicador sea siempre fidedigno, sea siempre que esté presente, es que la persona es manipuladora. Habrá personas que sí, habrá pacientes que sí se acerquen con la intención de hacerte un buen comentario porque así fluyó, ¿bien? Pero para nosotros en especialidad en tema de la detección del engaño es un indicador. Un indicador no es, si está esto, es inmediatamente que sí. No, es un factor a considerar, pero no es un factor único. También hay que ubicar que las personas manipuladoras son conscientes de que son buenas mentirosas, de que ubican que hay una ganancia. Regularmente son personas que son observadoras y algunas de ellas, no digo que todas, tienen buena capacidad de relacionarse socialmente. Cómo llegarle al otro. ¿Le sonrío? ¿No le sonrío? ¿Le doy la mano? ¿Le doy el abrazo? ¿Cuántos de ustedes no como médicos han tenido pacientes de primera vez que se acerque y que el beso y que el abrazo puede ser que la persona sea así de base, con todo el mundo, no solamente contigo para obtener algo, pero llama la atención personas que casualmente, que no es casualidad, pues se acercan de una forma muy familiarizada, incluso adulándote o endiosándote, y que sean muy perseverantes como en el tema, es que me puede dar algún documento que diga que yo tengo esto para faltar a mi trabajo. ¿Cuántos y cuántas personas no habrán de que les es benéfico tener algún resumen clínico o incluso alguna receta que diga qué es lo que tiene el paciente para no ir a la escuela o para no ir a trabajar o casualmente lo vuelve a pedir semanas después y ya después quiere formalmente una incapacidad y que me paguen la incapacidad y que el seguro. Hay muchos temas ahí. Más adelante voy a seguir desarrollando el tema. También hay que ubicar que las personas manipuladoras, como ya lo mencioné, tienen esa facilidad para conectar con el otro. Habrá diversas formas para conectar. También hay que entender la cuestión de género. A personas que nosotros, siendo profesionales de la salud en tema de género, siendo mujer, bueno, pacientes hombres, cómo se acercan cuando quieren algo. Y viceversa, pacientes mujeres, si tienen médico varón, cómo se acercan solicitando algo y siendo muy perseverantes en lo que quieren.
Me refiero ya específicamente a tema de recetas, específicamente ya tema de resúmenes médicos, o incluso en algunas ocasiones se da, y más en mi especialidad que es psiquiatría, que el paciente quiere para tema de incapacidad. No quiero, doctora, que me dé un resumen, un documento donde diga que yo no puedo ir a trabajar por esto. Desde mi capacidad, si sí la tengo o no la tengo, o disfunciono porque estoy muy triste, estoy muy deprimido, no puedo ir a trabajar, necesito unos días para mí, para ir a terapia, que igual el paciente no va a terapia, pero dice que va a terapia, y un largo etcétera, que más adelante vamos a seguir platicando. A continuación, pues vamos a ubicar que tenemos diversos claves para poder pensar en simulación. Esto ya desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ustedes saben que existen manuales en psiquiatría, también en psicología, para poder definir qué es simulación. El tema de simulación lo traigo a tema porque es la palabra técnica para poder definir que una persona crea síntomas o exagera síntomas con tal de tener un beneficio. Ese beneficio, como ya lo mencioné, se puede ver reflejado en ganar más recetas de medicamento controlado, el obtener resúmenes médicos para diversos fines, no solamente personales, pueden ser incluso legales. Y aquí hay que ubicar muy bien el contexto médico-legal, que es un contexto que usualmente los médicos generales tienen miedo, igualmente los médicos de especialidad tienen miedo. Ya cuando nos especializamos en el ámbito judicial y en el ámbito pericial también, entendemos que el porqué del miedo, pero hay que entender que en todos nosotros podemos tener un paciente en algún momento que se ve involucrado en cuestiones jurídicas, ya sea en el ambiente laboral, ya sea en el ambiente civil del derecho, igualmente familiar, o incluso en el ambiente penal. Si hablamos de ciertas ganancias o ciertos beneficios, la persona puede refugiarse incluso en una aparente enfermedad mental, para quienes somos psiquiatras, para poder zafarse del castigo penal ficticiamente, porque realmente no es así, o incluso ser juzgado de diferente forma, logrando un atenuante de la responsabilidad penal. Ese tema lo dejo parcialmente a un lado y vamos a entender algo. Una pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿cuántas personas aproximadamente llegan a aparentar o a simular o a mentir con los síntomas con tal de ser diagnosticados con algo que igual y no tienen? O sí lo tienen, pero no de tanta gravedad. Me refiero desde el aspecto clínico. Ya habrá estudios de laboratorio, de gabinete, que tú puedas corroborar e informarle al paciente que no es tan grave como él o ella lo piensa. Pero hablando de un contexto médico legal, no hay cifras exactas para poder decir, sí, ¿sabes qué? Tanto por ciento de la población llega a simular enfermedades diversas. Y no hablamos solamente de enfermedades o trastornos mentales, también hablamos de enfermedades físicas. Más adelante vamos para allá. Pero si vamos a hablar de un contexto jurídico, cerca del 20% de las personas que son valoradas para fines judiciales llegan a mentir con los síntomas. Lo estoy hablando desde mi especialidad como psiquiatra. Bien, también habrá que entender que los síntomas, pues, están como que no muy claros. Para el paciente que miente, hay que entender que el paciente puede llegar a empezar a estudiar las enfermedades, ¿sí? No solamente lo básico, va y se informa, o incluso puede haber alguien que le informe, ¿sabes qué? Dile esto al médico, dile que tal y tal síntoma y que aparece a estas horas, y más intenso con esto, y que con este medicamento no disminuye, y tal y tal. Informa. Puede haber un informante, puede haber alguien que esté prácticamente también manipulando a ese paciente para que diga la información, dado lo que llegue a convenir o lo que esté en juego. También hay que ubicar que tú eres el especialista. Cuando se dice confía en tu ojo clínico, no solamente es que sepas y seas un experto en la teoría, sino también en cuestiones prácticas. Habrá que preguntarnos, bueno, ¿qué tanta práctica uno tiene? Me refiero ya en experiencia, ¿cuántos pacientes con X, Y, Z enfermedad has visto? Incluso en qué te has subespecializado o que tengas altas especialidades.
en tu ámbito clínico para poder decir, no, como que me huele que este paciente no, o me está creando los síntomas. El hecho de que tú pienses de inicio como que me huele que los está creando o me huele que alguien está manipulando a mi paciente, ya desde ahí confía en ese, podríamos decir, instinto. Realmente no es la palabra técnica adecuada, sería el aprendizaje que tú has tenido a través de los años de estudio y obviamente a través de tus años de práctica constante y tus capacitaciones que te mantienen al día, tan importantes en cualquier médico y especialistas. También habrá que entender a aquellas personas que no quieren como colaborar mucho con el proceso de investigación, tanto clínico como complementario de lo clínico. Que si mandas al paciente, no, es que se debe hacer esta resonancia magnética y el paciente, no, doctor, no, doctora, ya con lo que usted tiene, pues ya es suficiente, no ve cuánto me duele, ya con eso usted me puede emitir un resumen médico completo. La respuesta es no. Tú lo sabes, tienes todo el derecho y también si te ajustas a la metodología diagnóstica, debes solicitar estudios complementarios. El paciente no va a decir cómo vas a trabajar, por mucho que te lleve detalles, y ay, que le traje la canasta, le traje la pluma, le traje la corbata, las mancuernillas, lo que tú gustes. Así sea un paciente súper consentidora contigo, por favor, no. Tú eres el especialista, tú sabes qué y cómo hay que trabajar, no él ni ella, a pesar de que esta persona tal vez lo haya leído y tal vez no le conviene que le hagas estudios complementarios. Bien, siempre, bueno, los que somos especializados en este tema, siempre decimos hay que pensar mal. A veces no sobresugestionamos y vamos pensando casi mal siempre, pero sí te digo, ten cautela. El especialista eres tú, tú dices qué estudios hay que solicitar y cree en tu experiencia cuando te huele mal algo. También cuando esos pacientes que van cambie y cambie y cambie de médico, me refiero, no a aquel paciente que por alguna cuestión incluso mental vaya cambiando de médico, ¿no? O emocional. Aquellos pacientes que buscan algo, ¿qué busca? Busca que le dé recetas y por eso dice que con el otro psiquiatra no sea yo, que con el otro psiquiatra no tenía tiempo para verle. Puede estar poniendo ciertas explicaciones que a veces no cuadran. O el paciente que va brincando de médico en médico en médico, porque el otro médico no me quiso dar un resumen clínico, que el otro médico no me quiso apoyar por tema de mi trabajo, porque yo no podía asistir a trabajar de esta forma y el médico no me quiso ayudar. Habrá que entender, y esto es muy frecuente, hay pacientes que es la primera vez que te ven y ya quieren que les emitas un resumen clínico completo. Yo, una recomendación que les doy es, por lo menos, dale una o dos o más, dos, tres o hasta 4 consultas para que puedas decir, es mi paciente, ya lo tengo bien estudiado o estoy en proceso de afinar cuestiones diagnósticas, que el paciente se ajuste a un tratamiento, un seguimiento y que posteriormente le puedas emitir un resumen clínico completo. ¿Por qué? Hay personas que con una sola cita, con una sola valoración, ya te quieren sacar el resumen y les urge. Esto de que insistan, es que me urge, no. ¿A cuántos médicos usted buscó antes? Obviamente, si le haces esa pregunta al paciente, se va a ofender. ¿Por qué? A una persona que miente, cuando le haces oler que hay algo ahí como raro, a la persona no le gusta y empieza a defenderse, empieza con una actitud que nosotros denominamos como una actitud hostil. Hostil es como resistente, es como, ¿y usted por qué me cuestiona? Yo estoy confiando en su trabajo, si yo leí en internet y usted es el especialista y usted esto, y te empieza a adular con tal de que caigas y le puedas emitir ese resumen clínico que tanto quiere. Habrá que preguntarle, ¿para qué lo necesita? Ah, es que es de mi trabajo, es que he faltado mucho. Alerta roja. Ustedes lo saben, hay pacientes, hay personas que buscan tener diversos síntomas o diversos padecimientos o van brincando entre un padecimiento y otro con tal de faltar al trabajo y no solamente al trabajo, también a la escuela.
o incluso ganarse esa especificación, es que tengo una discapacidad. Tema realmente importante, incluso para la Organización Mundial de la Salud, es un tema muy sensible, porque habrá personas que sí tengan discapacidades físicas o motoras, habrá quien sí tenga discapacidades sensoriales, habrá quienes sí tengan discapacidades psicosociales, si hablamos de los trastornos mentales, pero habrá que preguntarnos, ¿realmente la persona lo tiene, sí o no? ¿Y cómo se le valoró? O la persona solamente insiste en que se le coloque ese término para una ganancia laboral o incluso para recibir dinero a partir de eso. Bueno, habrá que entender que dentro de la salud mental nosotros vamos ubicando características de personalidad que usualmente las personas manipuladoras tienen. No digo con esto que es la única, pero sí la más relevante, que son características de un trastorno antisocial o disocial de la personalidad. ¿Qué es esto? Son personas que naturalmente son manipuladoras, son mentirosas, se justifican de sus actos antisociales, se divierten, cuando trozan las reglas, la persona parece que cuando tienes apertura para escucharlos sin tanta cuestión moral de lo bueno y lo malo, la persona se divierte y llega a ser cínica. Cínica es que se ríe cuando no se debe de reír y hay que darle seriedad al asunto. La persona no se hace responsable, lanza la bola, la pelota de la responsabilidad a los demás, se victimiza. Esto es que usted, doctora, no me quiere ayudar y ya ha ido con 3 médicos y usted es la cuarta. ¿Por qué se tiene que victimizar? ¿Para reforzar que necesita la ayuda y que por fin cedas porque tu corazón de pollo se dobló? No. Hay que manejarse, les repito, con mucha cautela. Cuando tienes un paciente que se victimiza, cuando insiste en el documento, cuando insiste en las recetas, cuando insiste en que hagas el trabajo metodológicamente todavía corto, te faltan estudios, te falta y ya quiere que le des un documento, reserva. También reserva cuando la persona, el paciente te dice que ya fue con otros médicos, hay que preguntar qué pasó con los tratamientos, qué pasó, ¿también le emitieron un resumen clínico? ¿Sí o no? O se puede obtener, se puede obtener, claro, el paciente tiene derecho a su resumen clínico si es que ya estuvo con otros médicos y nosotros tener esa información como unos antecedentes llamaría la atención que la persona no se mueva para obtenerlos. Bien, eso sí llamará la atención. Y a continuación vamos a seguir platicando de qué. Bueno, pues hay que entender que el tema de simulación o de crear síntomas o magnificar los síntomas para darle más punch al tema de discapacidad desde la disfuncionalidad, pues también digamos, libros, manuales de uso internacional, la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, en su 11ª revisión, como ustedes ya lo saben, que está en uso a partir de este año, 2022, desde el 1 de enero ya está en uso, le da este apartado a tema de simulación y dice, sí, es que el paciente, la persona crea síntomas, magnifica síntomas, es el fingir de forma intencionada, tiene la capacidad de la voluntad para poderlo hacer. La voluntad es decir si sí o si no. ¿Y por qué? Si sí, porque hay una ganancia. Habrá múltiples ganancias, en un momento las vamos a referir, pero también piensen que no solamente es el fingir síntomas inexistentes, sino también, y esto es más complicado, personas, pacientes que sí tienen los síntomas, pero lo magnifican. Esto en psiquiatría llega a ser muy frecuente, especialmente cuando hablamos de los medicamentos controlados que requieren receta, las famosas benzodiazepinas, clonazepam, bromazepam, los benzodiazepinas finalmente, y el paciente es que no puedo dormir y no puedo dormir y se me perdió la receta y se me perdió, se me mojó, se arrugó, no me la quisieron surtir. Ya el paciente va después juntando las recetas, si uno no es precavido. Regularmente cuando tenemos pacientes que abusan de los medicamentos, que toman más del medicamento que se debe de, se recomienda que le demos la receta a un familiar, aunque el paciente sea adulto, ¿ya?
y hablamos con el familiar y le decimos, mire, me huele que su familiar, su hermana, su prima, su hija, su papá, su mamá, está consumiendo más medicamento del indicado y por eso le dejó la receta a usted. Y hay que tener un estrecho seguimiento porque si no, pues hay alta probabilidad de que el paciente se vuelva tolerante a la dosis y requiera mayor dosis, o también si pensamos mal, tenemos pacientes a veces que venden el medicamento controlado, ¿no? Ya después andan vendiendo las tabletas de clonazepam a 20 pesos, 50 o hasta 100 pesos, dependiendo también en qué zona de la ciudad y dónde se mueva, y también ciertos contextos. Vamos a hablar también del contexto penitenciario, que es un contexto en el cual yo me muevo, y pues las personas llega a costar una tableta de clonazepam, obviamente de ribotril, 100 pesos. En ciertos lugares, no en todos, pero hasta 100 pesos. Imagínate cuánto dinero no le sacan. Eso es un beneficio económico. También habrá que entender que existe una motivación para simular o exagerar los síntomas. Habrá que, como lo hemos hablado, personas que deseen escaparse del trabajo y no quiero ir, prefiero decir que voy al psicólogo, al psiquiatra y que estoy bien tronado emocionalmente, pero estoy en la playa, ¿no? Hay personas, claro que las hay, o que también no vamos a hablar solamente de cuestiones psiquiátricas, vamos a cuestiones motrices, físicas, en que la persona dice es que no, me siento bastante mal para ir a trabajar, para ir a estudiar, y no falta quien se le filtra una historia en Instagram, en Facebook, en lo que tú quieras, y la persona da a entender que no está descansando, que no está dedicando su tiempo a la reparación de su salud mental o física, y pues bueno, ahí puede delatarse. Obviamente nosotros médicos regularmente no tenemos a los pacientes en Facebook. Habrá quienes sí, en psiquiatría no se recomienda, y no voy a entrar en detalles. El castigo en la cuestión jurídica en psiquiatría es muy frecuente. Quien llega a cometer un delito y es investigado, pues a algunas personas les conviene como tener síntomas de enfermedades mentales. Lo que más se llega a simular o a crear son síntomas psicóticos, de que es que escuché una voz que me dijo, mata a tu papá, que tu papá habita el diablo y ve por el cuchillo y mátalo, y mátalo. Y la persona puede referir esto en una entrevista o entrevistas seriadas. Ya le tocará y le corresponderá al especialista en psicología o en psiquiatría legal poder definir si la persona sí o no presentó estos síntomas psicóticos en el momento de la comisión del delito. Es en el momento del delito, no antes ni después, es en el momento. Y hay que reconstruir el estado mental de la persona en el momento del hecho. Presunto que se le imputa o se le señala a la persona como presunto responsable. Es frecuente, y más con abogados que tienen conocimiento sobre trastornos mentales, que sí los hay. He tenido la oportunidad de brindar capacitaciones en psicopatología. Psicopatología es la ciencia en la cual ubica los posibles orígenes o etiologías de los trastornos mentales, cómo se desarrollan y pues finalmente darles un nombre, ¿no? Al trastorno. Y hay abogados que se informan, compran sus libros y después son abogados, y lo voy a decir con toda honestidad y apertura frente a ustedes, hay quienes le aconsejan al cliente, no, tú di que no te acuerdas y que no te acuerdas y que no te acuerdas y que no te acuerdas, que te cegaste. Y si ya te valora el psicólogo o el psiquiatra, di que no te acuerdas de nada. Y de ahí no te saques, no te salgas de ahí. Habrá quienes digas, no, mira, dile que escuchaste una voz y que la voz era de mujer y que la escuchas todas las noches y que te sientes muy mal y que ves una sombra negra que desaparece, y dilo así y dilo con mucho miedo en la entrevista para que la psiquiatra o el psiquiatra te crea. La pregunta de oro es, ¿cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras pueden caer en eso de creerles? Realmente si uno no tiene más estudios, o sea, seguirse especializando, llegamos a estar cortos. Y no solamente o sea, sí hay que darle la importancia al estudio, sí estudiar, pero la práctica, el que alguien nos supervise y diga, no, como que esto huele mal, como que fíjate por qué la persona llega, se sienta y te quiere vender los síntomas. Esto en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de la salud mental,
es si el paciente se sienta y lo primero que quiere hacer es venderte los síntomas y le preguntas cómo se originó el síntoma, desde cuándo usted lo tiene, con qué se intensifica el dolor, etcétera. Las preguntas que tú hagas, la persona regularmente tiene el mismo discurso y es muy difícil que se salga de ahí. Quienes somos especialistas en salud mental tenemos un poco más de herramientas para poder escarbar la historia del síntoma. No me refiero a que tú no, pero nosotros desde la salud mental es como, a ver, ¿por dónde te llego? ¿Te doy la vuelta? Te lo pregunto diferente, a eso me refiero, son otras estrategias. Para quienes no son especialistas de salud mental, con que tu ojo clínico diga no me huele bien, confía en eso, por favor. Ya hablamos de las personas que buscan obtener medicamento y ya las personas que buscan recompensas, como lo menciona el CIE 11, habla de recompensas como el beneficio de obtener dinero a través de ciertas cuestiones legales, sí, dentro de las incapacidades. Que a la persona se le siga pagando porque está de incapacidad. Ok, habrá que preguntarnos, ¿es real o no es real? ¿Sí? ¿Por quién fue valorado? Ya se hablamos también de la Organización Mundial de la Salud, que tiene todo un amplio, digamos, conocimiento sobre el tema de discapacidad. Pues habrá que ubicar si es temporal, si es permanente, si habrá que preguntarnos si va a disfuncionar así toda la vida o va a ser un corto lapso en el tiempo, aproximadamente, de qué depende la mejoría de la persona, si requiere qué tratamientos, qué medicamentos, seguimiento. Bien, de todo esto también hay que informarnos y por esto hay que entender que el mundo del conocimiento siempre es muy amplio. A continuación vamos a seguir platicando que bueno, la CIE 11 nos pone sobre la mesa, ok, aquí tenemos los criterios para ubicar que posiblemente una persona esté simulando, creando síntomas. Si está creando síntomas, está mintiendo. Si está exagerando síntomas porque hay una ganancia, también está mintiendo, está desvirtuando la información, está magnificando. Bien, tenemos 3 áreas grandes de simulación. Tenemos trastornos mentales, que es el tema ahí donde se empezó a estudiar realmente el impacto de la mentira en las entrevistas. Cuando digo entrevistas es en general con pacientes, sean de salud mental o no. Cuando la persona desde la salud mental le conviene tener un trastorno, y no lo hablo solamente desde lo jurídico, habrá beneficios también incluso desde la cuestión familiar, habrá personas que les conviene ser el enfermo de la familia porque así obtienen cariño, así obtienen cuidados desde la perspectiva de la persona, o sea, de ese enfermo, ¿sí? Entonces, para la persona es un beneficio. Hay un autor, se apellida Rogers. Rogers no recomienda que utilicemos la palabra ganancias, sino beneficio, ¿ok? Lo puedes, si no eres especialista, puedes seguir diciendo ganancias secundarias. Tiene la ganancia secundaria de ser el enfermo de la familia. Tiene la ganancia secundaria de tener el cariño de la familia solamente cuando esté enfermo. Y puede ser que la enfermedad sea real, pero recuerden, si la persona lo magnifica, también eso es simulación, también es mentir, porque hay una ganancia. Bien, en los trastornos mentales, que hay un mundo de trastornos mentales y del comportamiento, habrá quienes sí digan no. Síntomas psicóticos, bueno, no acordarse de las cosas, cuestiones de amnesia, lo voy a dejar así, o fingir demencia o deterioros neurocognitivos mayores, que le conviene a la persona, que es lo que más se llega a simular, o incluso discapacidades intelectuales o trastorno del desarrollo intelectual, antes llamado retraso mental. Bien, incluso para cuestión jurídica, pues a la persona si le conviene verse con una persona con discapacidad mental para que otra persona vea por ella o para fingir que tiene un mal y que otras personas pues las pueda manejar a su gusto, de cierta forma, pues es un beneficio o es una ganancia. ¿Qué otras áreas se pueden simular? El deterioro cognitivo, que no solamente compete para los psiquiatras, sino también los neurólogos, neuropsicólogos también. Esa persona que se está deteriorando sus funciones mentales superiores. Regularmente, cuando una persona se está deteriorando y tú le preguntas, ¿qué día es hoy? ¿Se acuerda de la fecha de hoy?
La persona que inmediatamente dice, no recuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, ni hace un esfuerzo mental por acordarse, es un indicador para quienes somos especialistas en el tema de que la persona está mintiendo, está ocultando información. Regularmente, si le pedimos a la persona, vamos a hacer un esfuerzo mental, Margarita, a ver, ¿qué día es hoy? Margarita, un esfuerzo mental, por favor. Cuando a la persona se le pide un esfuerzo mental, le haces dudar que cómo es la percepción hacia afuera, o sea, hacia personas externas a ella, de cómo es su inteligencia. Y algo que le duele a una persona es que le hagas dudar de su inteligencia. Obviamente ya son estrategias más amañadas, si las quieres ver así, para quienes tenemos entrenamiento en estos temas, ¿sí? Pero que se llega a fingir mucho deterioro neurocognitivo en las evaluaciones, principalmente legales, es bastante, ¿sí? Y les recuerdo, no es solamente por iniciativa propia de la persona, a veces hay algún familiar o persona interesada en que la persona se haga pasar por una persona incapaz frente al derecho civil para poder tener beneficios como, vamos a hablar de dinero. Siempre que se habla de juicios en el ambiente familiar y civil de derecho es hablar de dinero. Hay personas, hay familias que se deshacen literalmente por dinero. Y a veces conviene decir, es que la abuela ya está muy deteriorada o que la abuela todavía puede firmar y le hacen firmar una compraventa cuando la abuela tiene ya un deterioro cognitivo bastante avanzado y ni siquiera se acuerda cómo se llama, ¿no? Ya habrá que funja un especialista en salud mental forense como perito para poder decir si sí o si no la persona sí tiene ese deterioro neurocognitivo o no lo tiene, pero eso ya es de alta especialidad y en el ambiente legal. Los síntomas físicos, es muy llamativo las cuestiones de ortopedia, tema de dolor, igualmente, reumatología, que la persona es que me duele la espalda y es que me manda medicamento y no mejoro y no puedo ir a trabajar. Y resulta que el paciente te sale ahí en Facebook y sale subiendo la montaña y no sé dónde y sale ahí en las aguas termales, pero no sale en las aguas termales, sale en la alberca de al lado de las aguas termales, que son albercas normales, con los niños y como si nada. Y tú dices, ay, ahí está mi paciente, ¿no? El que me pide su hoja para no ir a trabajar y tal, bueno, ¿no? Entonces, a veces los pacientes se les olvida que nosotros también podemos ubicar que suben a sus redes o a sus estados en WhatsApp y uno se queda de, ok, muy bien, el dolor de espalda, la lumbalgia, que la ciática, que la rodilla, que la cadera. Bien, entonces siempre hay que manejarse de que, bien, escuchamos los síntomas de los pacientes y qué sigue después de que integras lo clínico. Bueno, complementar con tus estudios de laboratorio y de gabinete siempre, y esto explicárselo al paciente, ¿ya? Parte del contrato terapéutico, el con médico paciente, es te explico qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Es parte de una metodología. Y el que el paciente te diga, ok, bueno, es parte de un consentimiento informado. Esto para vías jurídicas tiene mucho peso, porque es como si no se le informó al paciente, entonces, ¿cómo puedes afirmar que el paciente dijo que sí se le podía realizar? Esto es legal, pero es importante mencionarlo, dado que este tema sí en ocasiones o muchas veces tiene un impacto a nivel legal. Y bueno, si continuamos en esta charla, también hay que entender que el tema de simulación, ¿quién lo puede evaluar objetivamente? Una cosa es como que me huele, como que me está mintiendo, me está creando síntomas, como que ubico que hay una ganancia ahí de que ya quiere que le dé un resumen clínico y es la primera vez que la veo o lo veo y me huele mal. Bueno, ese es tu ojo clínico, que es intuitivo, es decir, confías en tu intuición. La intuición se puede definir aquello como que lo conoces porque ya lo viviste, ya lo estudiaste, tal vez en lo técnico, pero también has tenido experiencia, ya sea cuando estudiaste medicina, ya sea cuando te fuiste especializando y más allá de la especialidad, o ya tuviste varios pacientes con esas características que dices, no, yo ya sé cuando un paciente en la primera consulta te pide un resumen clínico, huele mal y no regresan. Créeme,
por lo menos en psiquiatría no regresan. Una vez que les das el resumen clínico, los buscas para la segunda, tercera cita y ya no regresan. Ya obtuvo lo que quiso, ya lo entregó, ya se fue de vacaciones, ¿no? Y tú te quedas esperando a ver cuándo confirma la cita. No la va a confirmar. Así te haya doblado mucho en la primera sesión o en la primera consulta, así te haya llevado una botella de no sé qué cuando le diste el documento. Una pregunta que usualmente se hace es, ¿ese documento se cobra? No estamos hablando ahorita de costos ni demás, pero el resumen clínico se cobra si es que trabajas en vía particular. Una recomendación es sí. Es parte de tu trabajo. Ya si la persona pues acude a un centro de salud, ya se acude pues a otras instancias, hablamos de salud pública, bueno, lo obtendrá por los medios que se requieren en salud pública. Si trabajas en medicina privada, una recomendación y que me hicieron hace tiempo otras personas es cóbralo, es parte de tu trabajo. Y también condicionar a la persona, no, la primera consulta no doy certificados, no doy resúmenes clínicos. Tengo que seguirlo evaluando, tengo que seguir estudiando, que usted siga el tratamiento para poder colocar que hay un seguimiento de su padecimiento que es necesario para su resumen clínico. Hay que explicarles, porque luego los pacientes aún así siguen insistiendo o vamos a hablar de realidades. Doctor, ¿cuánto quiere por el documento? ¿Ya? Habrá quien sí caiga y diga, bueno, ¿no? Le cobré esto, pero me dio el triple, que puede llegar a pasar o más dinero de lo que tú piensas. Ya será parte de tu ética profesional si lo aceptas, si no, si cedes, si dices, bueno, ¿no? Por lo menos me dio dinero para irme el fin de semana a algún lugar. Si eso te lo dio para tu ética profesional, no voy a decir si está bien o está mal, lo pongo sobre la mesa como tú lo consideres, pero cuestiones éticas. Ahora, eso fue tu intuición, ¿ya? Si hablamos de seguirnos especializando y aquellas ciencias en las cuales sí le compete ubicar la conducta y el comportamiento humano, como es la psicología y la psiquiatría. Ya, no quiere decir que cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra le digas, mira, es que el paciente me dijo esto, se movió así y esto, dime, ¿está mintiendo? ¿Me estuvo mintiendo? Se requieren cursos de mayor especialización para poder acertar de algo que ha sido tan controvertido de cómo se estudia. Es muy controvertido, no quiere decir que con un movimiento, ya me mintió, con estas palabras exactas ya me mintió. No, hay que seguirse capacitando, incluso existen instrumentos desde la salud mental, como se menciona ahí el SIMS, y también hay otro que es un instrumento llamado TOF para ubicar el deterioro neurocognitivo, que ya puede ser aplicado por especialistas en salud mental. Y habla de tema de educación, pero sí enfocado al ámbito de la salud mental. En ámbitos de otras especialidades médicas, es tu metodología diagnóstica completa. Bien, y bueno, para estar finalizando ya mi charla con ustedes, vamos a continuar diciendo ya para cerrar que esto siempre va a ser de importancia de estudio, no solamente para quienes convivimos y tratamos pacientes, sino también saber el impacto que este tema puede tener en el ambiente jurídico. Como ya lo mencioné, siempre que un paciente te huela que es muy manipulador, muy adulador, como que, ay, ¿qué le gusta? ¿Qué le traigo para la próxima consulta? Se ve que le gusta el vino, le voy a traer unas botellas de vino, doctor, pero no se olvide de mi resumen clínico. O te está insistiendo el paciente con tu secretaria, o si te ubica en redes sociales y está muy insistente con el tema del documento, eso ya huele mal. Recuerda, contextos legales es muy, muy delicado. Siempre trata de informar al paciente qué es lo que vas a hacer y qué es necesario para su diagnóstico, seguimiento, tratamiento, pronóstico incluso. Entonces, como notan, es un tema complicado. El poder compartirlo con ustedes a mí me enriquece y también es entender que el impacto jurídico que ello tiene a veces nos da miedo, pero mientras tú hagas el trabajo como corresponde desde tus guías clínicas, desde tu metodología, informes al paciente cómo trabajas, te proteges realmente. No vas a caer tan fácil en ese juego de manipulación
Y ten mucho cuidado, eso sí, pues son los más frecuentes, aquellos que adulan y te alzan y te alzan. Cuidado con tu ego, si te la crees. Bueno, está bien que sí recibas adulación. Habrá pacientes que lo hagan de buena forma y con esa naturalidad que la pueden llegar a hacer algunas personas. Pero si una persona es excesiva, ya desde ahí empieza a dudar. Les doy las gracias por haberme escuchado. Siempre es un gusto, como ya mencioné, poder colaborar, poder platicar, poder enseñar, porque yo también aprendo. Y pues bueno, queda abierta si es que hay comentarios, si es que hay preguntas para poder conversar, de favor. Hola, bueno, sí, por supuesto, algunas que tenemos por aquí, a ver qué te parece. Hay una que dice, doctora, ¿dónde vive la mentira en el cerebro? La mentira en el cerebro es un proceso cognitivo, es decir, requiere funciones mentales superiores y también a nivel ya neurofisiológico, hablamos del sistema límbico para las reacciones emocionales no esperadas cuando una persona miente. Es un tema complejo. Otra pregunta que creo que va muy relacionada con lo que nos mencionas, doctora, es que si es posible que alguien se entrene para mentir sin tener respuestas fisiológicas. Las respuestas fisiológicas siempre van a estar, incluso si hablamos de un tema más arriba, en tema de especialización, las expresiones faciales, cuando uno dice, es que yo sí observo las expresiones faciales, realmente lo que observamos sin entrenamiento, es una macroexpresión facial. Y Claro. eso puede ser voluntario, sujeto a voluntad. Pero lo que son las microexpresiones, que son totalmente involuntarias y son reguladas por el sistema límbico, esas no se pueden. ¿Cómo cuáles? ¿Sudar? Existen expresiones faciales, lo que era el asco, el desprecio, felicidad, sorpresa, todas esas son naturales en el ser humano, las puedo fingir, cualquier persona puede fingir, pero cuando duran un cuarto de segundo, a nivel de especialidad se les considera microexpresiones y las microexpresiones nacen directamente del sistema límbico. Eso. Y se reclama. Perfecto. Dice, una pregunta que te hacen aquí es, ¿cuál es la mentira más complicada que has encontrado en algún ciudadano privado de su libertad? Ay, pregunta difícil, hay de todo, les voy a ser honesta, yo funjo como si quiera centro penitenciario, pero me gusta preguntar por qué la persona hizo tal y dice que sí hizo. Habrá solamente he tenido una persona en algunos años y con las personas que trabajo, solamente he tenido una persona que se ha dado cuenta que sin sus actividades delictivas obtiene medicamento. Solamente una persona. Los demás son de que se sientan, ay, es que escucho voces, es que en las noches tengo apagaditos, te los bombardean. Y eso es muy común, pero ya alguien que de otra forma sí te pide el medicamento y no sea lo más común, sino te cuento qué es lo que hacía, cómo lo hacía, y te digo, y para la próxima le cuento cómo esto es actividad delictiva, cómo yo hacía esto. Entonces la persona como que tiene esa inteligencia para darse cuenta que si me le voy a dar el medicamento. Y voy a ser realista con ustedes, nunca se lo niego. No es mucho medicamento, es una dosis de bromazepam al día, 3 miligramos. No es más, o sea, no busca tampoco sobremedicarse, pero mientras a él le gusta hablar y yo escucharlo, es ganar y ganar, ¿no? En esa cuestión, pero realmente no se muda para obtener medicamento. Doctora, te preguntan que si el síndrome de Munchausen, esta enfermedad encuadrada como marco de los síndromes ficticios, existe. El Munchausen sí existe, es cuando la persona
Primero existe el síndrome de Munchausen por poder, que ese es el más frecuente. Tienes al papá, a la mamá, es decir, algún progenitor con su hijo, su hija, y el crearle síntomas, ¿para qué? Para obtener una ganancia. Es que mi hijo está enfermo, lástima o la compasión de otras personas cuando mi hijo realmente no está enfermo, ¿ya? Es el síndrome de Munchausen por poder. O está el síndrome de Munchausen hacia sí mismo, en que si yo soy esa persona, me creo síntomas, pero ¿para qué? Para lograr esa ganancia, pero son ganancias emocionales solamente. O sea, la compasión, el cariño, cuidados. No va más Claro. allá de ganancias externas. Ganancias externas ya serían dinero, ¿no? Certificados médicos, etcétera. Te preguntan también que si los sociópatas que son capaces de llevarte a un fraude, que son defraudadores por naturaleza y son encantadores, están clasificados o considerados en la psiquiatría actual como una enfermedad, como una entidad nosológica. Sí, las personas que tienden al fraude, y escúchenme bien, ahorita qué bueno que lo comentaste, doctor, las personas que buscan extorsionarte como médico, ¿sí? Hay que manejarse con mucho cuidado cuando el paciente te pregunta cosas personales. Oiga, doctor, ¿dónde vive? Doctora, sus placas del coche son de aquí. Ay, es que yo por allá. ¿Dónde exactamente vive? Oiga, ¿y cuántos hijos tiene? Oiga, ¿y dónde estudian? Oiga, hay personas, incluso lo hablo en la medicina privada, no sé, no creen que es económico, medio, bajo. Hay personas que suben, buscan personas potenciales que tengan dinero. La sociedad se cree que todo médico tiene dinero. Bueno, suben, quieren jalar a algún médico que parezca que tiene dinero y empiezan a jalar información. Cuidado con tus redes sociales, meterse a tus redes sociales, ok, tus hijos, ok, tu esposa, ok, aquí vives, aquí. Trazan todo, digamos, diagrama de flujo de cómo trabajar y empiezan a pedir dinero. Bien, obviamente no son ellos, brindan la información a otra persona y te empiezan a querer extorsionar. Y ahí vienen las llamadas de intento de extorsión, ¿no? Te llega un correo electrónico y tal. Hay que tener mucho cuidado, más bien no es el tema de fraude, si lo queremos ver como paciente, sino es más frecuente el tema de extorsión, intento de extorsión. Muy bien, doctora. Y luego aquí hay una anécdota que dice que yo tuve, Cory Michelle nos dice, yo tuve una paciente que estaba en silla de ruedas y un día la vimos caminar y tenía años así y era muy conflictiva con los vecinos y obtenía despensas y muchas cosas. Me caía muy gorda. Pues yo creo que sí, ¿no? Fíjate que nosotros, mi grupo médico y yo, hace muchos años, recibimos un paciente que cuando lo encontramos por dolor abdominal, él, platicando con él, él tenía más de 35 cirugías en diversas partes por dolor. Y siempre él lo que ocasionaba era la duda diagnóstica para sí o sí ser llevado a quirófano. Y llegó a situaciones extremas en la historia que nos contaba, y una de esas fue inclusive ingerir sosa cáustica. El primer grave conflicto que yo tuve con él, si lo quieres decir así, fue que cuando lo revisamos y cuando vimos todo este paciente, yo lo vi con un gran cirujano que se llamaba el doctor Jorge Betancourt, que fue maestro de cirugía aquí en el Hospital Ángeles de Pedregal por muchos años, formado él en Estados Unidos. Entonces, el primer gran tema que tuvimos fue que después de evaluarlo, Jorge y yo lo que pedimos fue que lo viera el doctor Ricardo Cecín, extraordinario psiquiatra, especialista en psiquiatría de enlace. Y venía solo, no tenía familiares. Total, nos ha mandado a la porra como médicos. Y pasó el tiempo y un amigo de él nos los trajo porque se había ido a hacer una cirugía en algún lugar y vino con una sepsis impresionante. Y murió de esa sepsis. Entonces, les comparto esta experiencia en el marco de lo que
Lili nos muestra, y la uno a esta última reflexión que coincido contigo. Hoy por hoy los pacientes, porque el seguro de gastos médicos los cubra, o por conseguir una incapacidad en la medicina pública, o por alterar un proceso administrativo judicial en el orden de lo civil, por ejemplo, en un divorcio, y bueno, mucho más allá, ¿no? En el tema de fraude o inclusive de sospecha de homicidio, son capaces de casi cualquier cosa. Yo creo que ese es un corolario que nos tenemos que llevar. Pues doctora, no sabes cómo te agradezco tu presencia aquí. Creo que ha sido como siempre clara, práctica y con mucha idea que nos permites, dentro de una gran prudencia que tú tienes para decir las cosas, pues nos dejas una enseñanza muy, muy grande. Ojalá que no sea la última vez que vienes a nuestro querido instituto. Te agradezco enormemente el hecho de que haya tantas preguntas. Siempre es el mejor termómetro de cómo estuvo el tema de alguien que nos permite su tiempo. Te mando un abrazo y agradezco mucho tu presencia aquí. Querida comunidad, gracias por estar. Lamento mucho que hoy haya perdido México. Sí, Ramón, ya te leí. Yo también. Hashtag el Tata Martino, pues sí, yo coincido como tú. Bueno, ya saben que todo el mundo me pega aquí con algunas cosas. No olviden el CIMO, Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Póngase en contacto con nosotros, que empezamos el día 5 de diciembre. Muchas gracias a todos. Muy, muy buenas noches, a pesar de que perdimos en el Mundial. Nos vemos pronto.